Padre, te damos gracias porque ese es un regalo extraordinario que nadie puede superar, la paz tuya. Ahora, Señor, que nuestro corazón están quietos ante ti, permítenos escuchar tu voz por tu Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Hemos llegado ya al final de esta serie que para mí ha sido muy enriquecedora. He caminado con ustedes cada semana creciendo en la comprensión de los hábitos y principios espirituales que conllevan a un crecimiento notable en nuestra espiritualidad. Hoy voy a hablarles acerca de este cuarto hábito y es la vida en misión, vivir en misión. Más que algo para hacer, se trata en primera instancia algo que debemos ser, algo que debemos tener, y es una actitud de estar enfocado en todo lo que hacemos con un propósito mayor que lo que hacemos en sí. Cuando hablamos de vivir en misión, se trata de que cuando vamos de compra, no solamente estamos yendo de compra, estamos yendo en misión. Que cuando estamos planificando una familia, no simplemente estamos haciendo eso, sino que estamos haciendo eso con una actitud de misión. Que cuando vamos a Cuba, o vamos a Honduras, o vamos a Colombia, no simplemente vamos a visitar a la familia, sino que vamos en misión. Vivir en misión es el contexto del plan de Dios para nuestra vida. Y cuando hablamos de esto como un hábito, se trata de estar conscientes y despiertos espiritualmente para que cualquier cosa que hagamos, sea de palabra o de hecho, hacerlo como para el Señor y no para nadie más, porque del Señor recibiremos la recompensa, porque estamos en una misión que es trascendente, más allá de nuestra meta, más allá de nuestro lapso de vida, más allá de nuestros fines personales. Se trata de estar en el plan de Dios. Pudiera definirlo de esta manera: vivir en misión significa tener un propósito claro, definido de vida según la voluntad de Dios. Y este propósito debe guiar nuestras acciones, decisiones y relaciones. Vivir en misión implica estar respondiendo al llamado de Dios y esforzándonos para cumplir, según su ética, sus principios, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Dicho de otra manera, vivir en misión es seguir a Cristo. Vivir la vida que Él vivió entonces, según su gracia, vivirla ahora para Él. Pudiera ser que vivir en misión se trata de servir a los demás, según los dones, talentos y recursos y tiempo y energía que tenemos. Pudiera ser compartir el Evangelio, vivir en ética y en santidad en medio de un contexto que es adverso, buscar el crecimiento espiritual, la plenitud espiritual, no importa la circunstancia, trabajar por la paz y la justicia del reino de Dios donde quiera que estemos. Pudiera significar muchas cosas según el llamado de Dios para ti, pero específicamente quiero hoy concentrarme en estas dos actividades que nos llevan adelante en una misión para Dios, y es predicar el Evangelio y servir a los necesitados. Cuando yo veo a Jesús en misión, yo lo veo esto. Yo veo a Jesús conectado con el Padre en esa oración matutina, y luego durante el día Él está predicando el Evangelio y sirviendo a los necesitados. Tengo para ustedes este pasaje que me ha hablado de manera extraordinaria en esta semana, Hebreos capítulo 13. Déjame decirle que me vi tentado en predicar el mensaje del capítulo entero, pero eso sería otra serie. Porque los versículos que preceden al 12, que nos ocupan ahora, tienen temas muy culturalmente relevantes. Habla del amor al dinero, habla de la confianza en medio de las necesidades, habla del matrimonio, habla de temas medulares de la ética cristiana. Pero se los dejo para que ustedes, regresando a casa durante esta semana, repasen estos versículos del 1 al 11. Pero el 12 comienza así: por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Por tanto, aquí viene el desafío: salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando la deshonra que él llevó,
Pues aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. De ahí en adelante nos está presentando esta idea. Dios ha ofrecido un sacrificio que ha sido perfecto, con un solo propósito: santificar para sí mismo un pueblo. Ahora, esta es una idea que vamos a ver reflejada en todas las escrituras. Por ejemplo, cuando Dios está llamando a Abraham, Él le dice: sal de tu tierra y de tu familia, de tu parentela, a una tierra que yo te mostraré, y yo haré de ti una nación grande. ¿Qué está diciendo Dios? Yo voy a hacer de ti un pueblo. Y no te preocupes que hasta ahora no tienes ni un hijo, porque yo te voy a regalar un hijo. Y mediante ese hijo yo voy a hacer una familia que va a ser un pueblo, pero que va a ser bendición para todas las familias de la tierra. Es decir, que Dios ha estado persiguiendo este sueño siempre, en su propósito eterno: tener para sí un pueblo, y Él sea su rey. ¿Cómo se vio esto consolidado más adelante en la historia? Cuando llegamos al tiempo de Moisés, Dios usa a Moisés para que esa familia de Jacob, que se había multiplicado en Gosén, que ya era bien numerosa, la sacara al desierto y luego lo llevara al monte Sinaí. En el monte Sinaí, Dios llama a Moisés a su encuentro y le da a Moisés lo que hoy nosotros decimos, para resumirlo, sintetizarlo, los 10 mandamientos, pero le dio la ley. Con la ley, Dios estaba oficializando un pacto con esa familia que era grande, pero que ahora la iba a unificar bajo su gobierno, y le estaba dando una ley para darle una constitución de nación. A partir de que Dios le está dando ley con Moisés, ya ellos no simplemente son una tribu, son una familia, sino que ahora es una nación bajo el gobierno de Dios, con una constitución legal que iba a regir todo su sistema de vida. Cuando Dios dio la ley a Moisés y Moisés descendió al pueblo, le presentó la ley. La leyó e hizo algo extraordinario. Dice que allí ofreció un sacrificio. Con parte de la sangre del sacrificio, Él la esparció sobre el pueblo, y otra parte la esparció sobre las tablas de la ley, diciendo que con un sacrificio estaba santificando un pueblo para vivir bajo el gobierno de Dios, y estaba sellando un pacto donde había dos partes fundamentales: pueblo y Dios. Y Dios estaba dando garantías en respuesta a la obediencia al pacto de su pueblo. La ley entonces estaba funcionando como un propósito también santificador, porque era como una cerca que estaba diciendo: todos los que viven bajo esta ley van a ser diferentes a las demás naciones, van a ser mi pueblo. Yo he contraído un compromiso con los que viven bajo esta ley de bendición y de prosperidad. Entonces la ley estaba diferenciando sobre quién Dios tenía un contrato de bendición. Y por la parte del pueblo, la ley está diciendo: nosotros vamos a ser diferentes a las demás naciones. Voy a ser un pueblo para Dios. En Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, dice: si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Qué lindo, ¿verdad? Aunque toda la tierra me pertenece, Dios es soberano, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. ¿Le suena esa palabra? Reino de sacerdotes, una nación santa. Bueno, ¿cómo Dios llevó a cabo esto? Después pasó una historia muy larga que no vamos a mencionar ahora, desde Moisés y dando este pacto a el regreso de Cristo, o cuando Cristo viene. Cuando Cristo viene con este propósito claro que había dicho a Abraham, que había dicho a Moisés, pero que la ley no había sido capaz de lograr,
Porque algo más que hacía la ley es que la ley reflejaba el pecado del pueblo al ponerlo al descubierto ante la santidad de Dios. La ley es santa porque Dios es santo. Y el pueblo, al ver la ley, sabía lo que debía hacer, pero que no hacía, por tanto lo que tenía era convicción de pecado. Cuando leemos la carta de Hebreo, trata de una y otra vez convencernos de esto. La ley no puede salvarnos. Por tanto, el sacrificio de los animales que se hacían en el tabernáculo, como sacrificio que hizo Moisés al dar la ley, no podían santificar al pueblo. Por tanto, era necesario hacerlo una vez y otra vez y otra vez. Pero muerto el sacerdote de turno, ¿qué tenía que hacer? El próximo sacerdote tenía que seguir con la rutina de sacrificio y sacrificio y sacrificio, porque estos sacrificios lo único que estaban haciendo era aplacando, cubriendo el pecado del pueblo con misericordia hasta el día que se ofreciera un sacrificio perfecto que entonces sí santificara al pueblo una vez y para siempre. Esto fue lo que vino a hacer Cristo. Desde la perspectiva sacerdotal, Cristo vino como Cordero de Dios y Cristo vino como sacerdote de Dios. Hebreos 7 nos dice que Jesús era sacerdote según el orden de... ¿Qué quería decir eso? Bueno, mi forma de ver quiere decir que como no hay un registro genealógico de una herencia sacerdotal en la vida de Melquisedec, así Cristo venía con un sacerdocio no según lo convencional de su tiempo. Por eso los escribas y fariseos y sacerdotes le decían, esta enseñanza que tiene este hombre, ¿de dónde vino? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Porque él estaba respondiendo a una vocación divina, a un llamamiento divino, que no venía por estar en la cátedra de Moisés, por no estar en la sinagoga, por no estar en el templo, sino que había recibido este llamamiento de Dios porque él era el Hijo de Dios. Entonces, Cristo viene como Cordero y Juan el Bautista al verlo dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya él no va a cubrir el pecado y posponer la redención, sino que él iba a quitar de en medio el pecado. Ahora, dice Hebreo, capítulo 9, 10, que él se presentó en el cielo con su propia sangre. De tal manera que, aunque terrenalmente Cristo estaba colgado en una cruz, sujeto allí por clavos en las manos y en los pies, y el rostro y la espalda y sus manos y pies estaban sangrentadas, aunque había allí un espectáculo terrenal de juicio, tormento sobre el cuerpo de Cristo, espiritualmente lo que estaba ocurriendo era lo siguiente: él estaba haciendo eso como un sacrificio delante de Dios. Por eso dice Hebreo, por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Jesús era el descendiente prometido a Abraham. Jesús cumplió la ley que el pueblo no pudo cumplir bajo el gobierno de Moisés. Por tanto, Jesús, mediante su propia sangre, siendo él perfecto, podía sacrificarse inocentemente por el culpable. De tal manera que él sufrió fuera del campamento, fuera de la puerta de la ciudad. La ley de Moisés estipulaba lo siguiente: uno de los sacrificios que se hacía es que el sacerdote de turno tomaba un cordero en representación de todo el pueblo. Iba a la parte fuera de la ciudad, ponía la mano sobre la cabeza del cordero y de una manera simbólica transmitía la culpabilidad del pueblo sobre el cordero y lo sacrificaba fuera del campamento, llevando él la culpa
de los pecados del pueblo. Había otro tipo de sacrificio, pero este era uno especial que el escritor de Hebreo está haciendo mención. Cristo sufrió fuera de la ciudad. Jesús resucitó por la justicia y el poder de Dios. Entonces, Él demuestra que ese sacrificio que hizo es capaz, realmente capaz de santificar al pueblo, de reconciliar el pueblo con Dios, de llevar la culpa del pueblo, de apartar al pueblo de las demás naciones, de las demás éticas y cosmovisiones del mundo y hacer una nación, no importa la lengua, no importa la raza, no importa la cultura, hacer una nación única en su clase para Dios. Amado hermano, este ha sido el proyecto de Dios, que lo llevó a cabo de manera eficaz en Cristo, por medio de su sacrificio. Hoy podemos decir, como dice Pedro, que de todas las naciones, Él nos ha hecho un reino de sacerdotes, porque el linaje suyo somos. Somos ahora reyes y sacerdotes, somos ahora pueblo de Dios. Dice el apóstol Pablo, en otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora sí lo somos. De manera, amado hermano, que lo que Dios quería hacer de manera representativa en Israel y que no fue posible hacer, ahora lo está haciendo con la iglesia, que en realidad era el proyecto de Dios siempre, y le dice a la iglesia, ahora ustedes son para mí una nación santa. Ahora ustedes son un pueblo adquirido. Ahora ustedes son un linaje escogido, para que anunciéis la virtud de aquel que nos llamó por su gracia. Amado hermano, este es el proyecto de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo hoy nosotros vamos a colaborar con Dios en su proyecto de tener en todas las naciones un pueblo santo para el Rey? ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso lo responde el escritor de Hebreo. Por eso él dice salgamos, por tanto, salgamos a su encuentro fuera del campamento, para que nosotros podamos ser colaboradores de Dios en la santificación de un pueblo. Para Él debemos hacer un sacrificio personal, es lo que dice el escritor. Cristo ya hizo el sacrificio para redención fuera del campamento. Ahora nosotros tenemos que salir y seguir su propio camino. Por eso Jesús dijo, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, porque Él muere en sacrificio para nuestra redención, pero nosotros, siguiéndolo a Él, debemos morir a nuestros pecados para vivir para Él. Ser discípulo de Cristo no es simplemente portar una cruz, sino encarnar una cruz, morir a nosotros para vivir para Él en su misión y en su propósito. Por eso el escritor de Hebreos dice, salgamos a Él. Esta invitación de salir a Él, lo que nos está diciendo, debemos dejar atrás nuestro confort, nuestro esquema mental de cuál es la vida equilibrada, controlada, de nuestras metas que se oponen a veces al Señor. Esa vida ideal según mis intereses, según mi voluntad, según mi herencia, debo ponerla a un lado y simplemente escuchar al Señor. Y al escuchar su voz, estar dispuesto a movernos de donde estoy ahora a donde debo estar espiritualmente según su propósito. Por tanto, salgamos a su encuentro fuera del campamento. Ese, por lo tanto, significa que nuestro dejar del confort es una respuesta esperada a lo que ya Él hizo por nosotros, ya que Él salió del campamento, ya que Él murió por el pueblo, ya que Él se sacrificó. Por tanto, nosotros salgamos también. Amado hermano,
La iglesia o el templo puede ser nuestro campamento. Tu trabajo puede ser tu campamento. Tu agenda puede ser tu campamento. Tu casa puede ser tu campamento. Cualquier cosa que sea el lugar donde te sientas confortable, seguro, controlado, que responde a tus intereses, a tu voluntad, eso puede ser tu campamento. Tú estás establecido allí con esas creencias, con esos valores, con esta ética, con esta rutina. Y el Señor está diciendo, sal de tu campamento. Tú quieres colaborar con Dios, tú quieres vivir en misión con Dios. Tú quieres participar en el proyecto de Dios. Tú tienes que moverte de donde tú estás a donde Él quiere que tú seas útil para que podamos salir fuera, movernos de nuestro confort. Debemos estar dispuestos a sufrir por Cristo si queremos vivir en misión para Cristo. No hay forma de un lugar seguro en una vida en misión. No lo hay. Humanamente hablando, pensemos esto. Jesús se propuso venir al mundo y vino como un niño. ¿Qué imagen de seguridad, de control tiene un niño? Dime, Richard. Un niño te va a decir, te va a decir, papá, déjame, yo sé lo que estoy haciendo. Ade se va a presentar a la mesa y dice, ¿sabe qué? Lo que tenemos para el día de hoy es... Un niño está fuera completamente de control y está en una zona de riesgo absoluto que depende completamente de Dios y de los seres que le aman. Dios, quien está en control de todas las cosas, corrió el riesgo de soltar el control y hacerse un niño para demostrarnos que vivir en misión es una zona de riesgo. Amado hermano, si usted piensa que somos los únicos que hacemos un llamado al riesgo, déjame decirle que no lo somos. Ni tan siquiera corremos los riesgos más grandes. El matrimonio es un riesgo. ¿Qué garantías tiene que con la persona que te estás casando va a ser la persona para toda la vida? ¿O que va a ser tu amiga o amigo incondicional? ¿Qué garantías tiene en realidad? Es un riesgo que tú tomas por amor, confiando en la gracia del Señor. Porque cuando yo digo acepto, somos dos pecadores contrayendo un matrimonio. Toda la garantía entonces viene de la gracia de Dios. Déjame decirle, ¿qué garantía tiene aquellos que hacen una inversión en la bolsa de valores? No que estamos en los Estados Unidos. No que estos índices, estos negocios son... ¿Quién controló el asalto a las Torres Gemelas? ¿Quién? De tal manera que toda inversión es una zona de, por muy seguro que digan, que sea. Amado hermano, una amistad sincera y profunda es una zona de riesgo. Los amigos son fieles hasta un día que deciden dejarlo de ser. Y entonces, no vas a tener amigos, no te vas a casar, no vas a invertir. No, son márgenes de riesgo que tú decides afrontar. Porque la vida natural, exitosa, productiva, emocionante, apasionante, la vida vibrante es aquella que asume el riesgo por los valores y ética más elevados, como es el amor. Por tanto, el llamado de Dios es este. Si tú eres mi hijo, tú quieres pasar a otro nivel, tú quieres pasar a otra dimensión en tu relación conmigo, tú quieres ser colaborador conmigo en la edificación de una nación, una iglesia universal, donde Dios es rey, donde Cristo es exaltado. Tú quieres colaborar conmigo en mis proyectos en el mundo. Déjame decirle, tienes que moverte de donde tú estás a donde yo te estoy llamando, a la vida que yo te estoy llamando. Tienes que dejar afuera tu campamento y salir fuera.
Salir donde tú no estás controlando, salir donde tú no sabes a quién estás esperando, salir a aquellas personas que tienen las preguntas que tú no sabes contestar, aquellas personas que tienen la cultura que tú rechazas. Tú tienes que moverte de donde estás y salir, porque déjame decirte esto. Dice, salgamos pues a su encuentro. ¿Qué significa eso, Javier? Que Él está allí. Pensamos que Jesús solo está en la iglesia. No, Jesús está en la ciudad, sanando, reconciliando, salvando, tocando corazones, sirviendo al pobre, peleando por la justicia. Jesús está allí, trabajando. Lo que no le reconocen, lo que no le ven, lo que no le exaltan como Señor, pero Él está allí. Si Jesús no estuviera allí en medio del mundo, este mundo sería un caos insoportable. Este mundo todavía es una zona todavía habitable, porque Cristo está allí, pero muchas veces está solo. ¿Dónde están sus discípulos? Él está llamando. Jesús, salgamos a su encuentro porque Él está allí. Y a veces Jesús está más visible, más palpable, más patente allí fuera que en un templo. Porque donde hay un pueblo reunido, no estoy diciendo que sea nosotros el caso, pero donde haya un grupo de creyentes que puedan cantar, puedan memorizar la Biblia, puedan hablarse texto bíblico, pero no están palpitando en sus corazones con la compasión, la ternura de Cristo y no están dispuestos a hablar en su nombre, identificarse con Él cuando es riesgoso. Aquellos que no están dispuestos a ser avergonzados por su fe, a declarar con valentía el nombre de Cristo en el contexto más adverso, aquellos que no se identifican con su reino, déjame decirle, Jesús dice, yo no le conozco, porque el que no me confiesa delante de los hombres, tampoco yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. De tal manera que Jesús está diciendo, yo estoy aquí, yo estoy trabajando aquí, y estoy esperando que tú te muevas de allí, de tu zona de confort, a donde yo te necesito para que seas mi voz, para que seas mis manos, para que seas mi abrazo, para que seas mi provisión al necesitado. Mira, amado hermano, Jesús ya hizo un sacrificio. Y el escritor de Hebreos va a hablarnos de dos sacrificios que debemos hacer nosotros, saliendo del campamento. El primero, así que ofrezcamos. Miren la misma palabra. Jesús ofreció un sacrificio y dice Él, ahora nosotros ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo subrayen esto, sacrificio de alabanza. Ok, ya yo me sé la mitad de los himnos. No, yo me sé todas las canciones de Marco Witt. Esto es fácil para mí. ¿Qué significa esa alabanza? Dice, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Yo no sé, Justin, pero lo que yo entiendo de este pasaje es lo siguiente. Que cuando nosotros en una oficina, en un bus, en la espera del tren, cuando nosotros estamos saliendo y hablamos en el nombre de Jesús, esa confesión que hacemos de lo que creemos, de quién es Jesús, de lo que Él hizo y es capaz de hacer por el perdido, esa confesión es un acto de alabanza a Dios. La predicación es alabanza a Dios. Porque estamos exaltando a Cristo sobre el pecado, exaltando a Cristo sobre la perdición, las tinieblas de este mundo. Eso es alabanza. La predicación es alabanza. Por eso dice, esto es un fruto de labios. Déjame decirle que este sacrificio de predicación debe ser voluntario. Por eso dice, ofrezcamos. Para que sea aceptable, para que nuestra predicación sea alabanza, tiene que ser voluntario. Si hay algún tipo de obligación, es el amor de Cristo. Como dice el apóstol Pablo, el amor de Cristo nos obliga. Reina Valera nos constriñe, nos pone en aprieto, como una espada entre la pared. Pero debe ser voluntario. Segundo, ha de ser por medio de Cristo. Es decir, si vamos a predicar, si vamos a ir, si vamos a servir, lo hacemos en el nombre de Jesús, buscando la autoridad de Jesús. Ha de ser un fruto
Entonces, ¿qué significa que sea un fruto? La predicación como fruto es que la palabra ha trabajado en nosotros primero. Ha trabajado en nuestro corazón, en nuestras motivaciones, en nuestras creencias, en nuestra forma de tomar decisiones. Ha trabajado en nosotros y ha provocado la vida de Cristo en nosotros. El verbo que hemos leído, ahora el verbo se ha encarnado en nosotros. Y esto entonces, que ya es una realidad en nosotros, da a luz un fruto. Predicación. Lo que quiere decir que la vida de Jesús, el verbo escrito, entre tanto no está siendo el verbo encarnado, predicado, en realidad no está haciendo el efecto necesario en tu corazón. Porque el fruto sale de manera espontánea, donde hay un árbol saludable. Un árbol es saludable y va a dar el fruto. La vida que está dentro, la savia que está dentro del tronco, se va a manifestar en frutos visibles. Por tanto, nuestra predicación debe ser así. Es un sacrificio que hacemos para el Señor. Salimos a las calles, salimos al trabajo, salimos a la escuela, salimos. Y al salir tenemos la actitud y la mente abierta y el corazón abierto. Quizás Dios me trae una persona a la cual yo voy a confesarle el nombre de Jesús. Y estoy abierto, estoy sensible, estoy a la expectativa. Hoy Dios puede traer una nueva persona. Y cuando llega el momento, la vida que está de Cristo en ti da el fruto, la predicación. Hay un segundo sacrificio. Y con esto termino. Hay el sacrificio de servir a los necesitados. Miren cómo dice el pasaje. No se olviden de hacer el bien y de compartir con los otros que no tienen, porque de esos sacrificios se agrada Dios. El segundo sacrificio es el tener el corazón para quien necesita nuestra ayuda. El proverbio dice: a Jehová presta el que da al pobre. Y Jesús dice: y cuando des limosna, no se entere tu mano derecha lo que ha dado su izquierda, para que tu acto de misericordia sea para el Señor. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 25 dice que en aquel día todas las personas vendrán delante de sí, de Él. Y a unos dirán: vengan a mi derecha. Y a otros le dirán: ven acá, a mi izquierda. Para el juicio que está esperando por ustedes. Estos entonces replican: Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos sanidad, y en tu nombre predicamos, y en tu nombre. Y Jesús le dirá: nunca les conocí. ¿Pero cómo? Dígame. ¿Cómo? Nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque tuve hambre, no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Tuve enfermo y no me visitaste. Tuve en la cárcel y no viniste a mí. Por cuanto no hiciste a uno de estos pequeños, a mí no lo hiciste. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Algo que hemos olvidado, creo, como algo fundamental en la iglesia cristiana. Y es que se espera del cristiano que tanto que predique, también tenga un corazón compasivo por las necesidades materiales de las personas que nos rodean. Una cosa es discernir el alma que está perdida, y otra cosa es no ser indiferente a las circunstancias reales, físicas, de las personas en el aquí y el ahora.
amado hermano, de hacer el bien, dice el escritor, no nos podemos olvidar. No nos podemos olvidar. ¿Quieren saber por dónde empezar? Dice el apóstol Pablo que nosotros debemos hacer bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Cuando vengas a MCC, cuando te relaciones con alguien, no solamente te preocupes si está creciendo espiritualmente, no solamente te preocupes por saber si está leyendo su Biblia y orando, si está progresando en la fe. Esto es bueno, pero también seamos sensibles a escuchar de que si hay alguien que necesita algo, un empujoncito, una ayudita, o quizás no son ellos quienes lo necesitan, pero quizás un primo, un abuelo, alguien. Seamos sensibles al testimonio, a lo que conversamos, porque quizás en lo que conversamos de manera inconsciente estamos reflejando necesidades que podamos nosotros atender, porque Pablo dice mayormente a lo de la familia de la fe. Pero hay algo más importante todavía. Dice Pablo que nosotros debemos cuidarlo de nuestra casa, a nuestra propia familia. Porque quien no provee para lo suyo ha negado la fe. Gracias, mamá. Ha negado la fe. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no podemos estar esperando o pensando, preocupándonos de manera desmedida por los homeless si hay alguien en casa, en familia, que necesita una ayudita. Y esa ayudita a veces no es económica, sino comparte lo que tiene, tiempo, comparte fuerza, comparte palabra de afirmación. Lo que cualquier cosa que alguien necesite, tú que tienes, comparte. Porque cuidando de los nuestros en casa, luego cuidando de los nuestros en la casa de Dios, entonces podemos ofrecer un sacrificio mayor y es cuidar de los nuestros en la ciudad. Entonces esto es un sacrificio que vamos a hacer para Dios, que junto con la oración, junto con la devoción a su palabra, con la comunión bíblica, juntos podamos ir en estas dos direcciones, confesando su nombre, predicando el evangelio y sirviendo a los necesitados. Hay muchas personas en un home que no necesitan nada monetario, sino simplemente tu presencia. Hay personas solas en esta ciudad que solo necesitan tu oído. Hay personas que están dobladas por el peso de la vida que solamente necesitan un toque sobre el hombro. Amado hermano, solo se trata de tener un corazón compasivo para ver la necesidad del alma y la necesidad de las vidas de la gente. Y cuando somos conscientes de esto, salimos a la calle en misión. Porque dice que de estos sacrificios se agrada Dios. Lo que quiere decir que hay muchos sacrificios que podemos hacer y Dios no agradarse. Y lo que está diciendo también es que lo que más importa en lo que hacemos no es la autorrealización, no es la autosatisfacción, sino que Dios quede complacido con nuestra vida. Porque al final y al cabo, tú puedes establecer en tu vida esta determinación. Voy a vivir con intención, con propósito, con enfoque, con una misión de vida. Pero si al final esta dirección se opone a la voluntad de Dios, tú te podrás sentir en tu fuerza muy realizado, en tu propósito con mucho significado, pero al final, si esta vida con misión no desemboca en una vida que está complaciendo a Dios, ¿de qué nos vale? Porque el propósito de la vida al final es este. No importa el costo, no importa el riesgo, no importa el sacrificio, que en ello Dios sea agradado, Dios sea complacido, Dios sea elogiado. Porque esto es vivir con una misión para Dios. Les cuento esta historia. Pudiéramos mencionar muchas, pero solo esta les dejo. William Carey. Esta es una historia inspiradora del evangélico William Carey, donde como el padre del modernismo misionero, nació en el 1761. Carey era un zapatero.
autodidacta, con una pasión profunda por las Escrituras y un deseo ardiente por llevar el Evangelio a aquellos que no lo conocían en los contextos más lejanos de una Europa cristiana. A pesar de enfrentar muchas dificultades, incluyendo la oposición directa a las agencias misioneras de su nación, de su tiempo, Cares mantuvo firme su creencia de que todos necesitaban escuchar a Jesucristo en las naciones. En el 1793 se trasladó a la India, donde dedicó su vida a la predicación del Evangelio y al trabajo con los necesitados. No solo fundó iglesias, sino que llevó las traducciones de Biblia a varios idiomas. También se comprometió con la educación y la mejora de la calidad de vida en las personas en su contexto más humilde. Su vida fue un testimonio de fe y de dedicación total. Karen afrontó desafíos enormes, desde enfermedades hasta las pérdidas personales, pero siempre encontró consolación en las fuerzas de Dios mientras seguía en misión. Su legado ha inspirado a innumerables personas a seguir el llamado de Dios en los contextos más adversos, a vivir con propósito, servir a los demás, comprometido por el amor de Cristo y la predicación de su Evangelio. La historia de Karen nos recuerda vivir con misión. No es fácil, pero no hay una mejor vida que esta. Responder al llamado de Dios para colaborar con Él en la transformación de vidas, ciudades y naciones. Su ejemplo hoy debe impulsarnos a ser valientes, a responder con un amén al llamado de Dios, a ofrecer estos sacrificios para Dios, la predicación del Evangelio y la misericordia con los necesitados. De estos sacrificios se agrada Dios.